días. Vamos a empezar nuestro estudio de esta mañana. Como habíamos visto en la clase anterior, en que se nos presentó un panorama tanto del Evangelio de Lucas como con su relación con los otros evangelios, vamos a recalcar algunas de las cosas nada más. El Evangelio en sí es hermoso, como dijo el pastor Vaqueiro, es un solo Evangelio, relatado de 4 maneras diferentes según el tipo de lectores que iba a tener estas palabras que ellos redactaban, y también se reflejaba la personalidad del que lo escribía, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que el Evangelio de Mateo, pues Mateo es judío, el Evangelio de Marcos, que es la enseñanza de Pedro. Marcos era, vamos a decir, su secretario, y es el que escribe el Evangelio. Y el Evangelio de Juan, que también era judío, más tardío, pero son personalidades judías. Pero Lucas es griego, es de cultura griega, entonces su sensibilidad es diferente. Entonces tiene la particularidad de hacer notar todas aquellas cosas que Jesús hizo para reivindicar a la mujer. A la mujer. Que los otros no están ahí, pero no las resaltan porque son de cultura judía. Y nosotros sabemos que en la cultura judía la mujer era un cero a la izquierda, ¿verdad? Dentro de la mentalidad y la cultura judía. Entonces eran hechos que Jesús había hecho, pero se comentan, se relatan como cualquier otra cosa. En cambio Lucas hace resaltar esa justicia que ejerce Jesús al reivindicar a la mujer como parte importante de la humanidad, ¿no? Porque recordemos que para el judío es nada más el hombre. Recuerdan que dijimos que en la escala de la familia estaba el varón, el jefe de familia, luego los hijos varones, luego las hijas mujeres vírgenes, y al último la esposa. Era el último lugar en la escala de la cultura judía, ¿verdad? Por eso a veces nosotros no nos explicamos por qué en ciertos relatos pues como que se hace uso de la mujer de una manera que a nosotros se nos parece muy atropellada, pero nosotros tenemos una cultura en donde Jesús ya vino, ¿verdad? Y aquella cultura todavía Jesús no venía. Entonces esa es la diferencia. Y Lucas va a marcar bien esas cuestiones que Jesús va borrando de la cultura judía, ¿verdad? Entonces, cuando nos toque repasarlo, leerlo, estudiarlo, si ustedes quieren con un marcador rosa, pónganle el pasaje, y luego van a ver todos los pasajes rosas que tiene el Evangelio de Lucas. Muy bien, vamos a comenzar con el versículo 1 de Lucas, después de esta pequeña introducción. Versículo 1, capítulo 1. Vemos aquí, lo primero que todo, ¿verdad?, es que Lucas reconoce que hay mucha gente que ha estado escribiendo relatos sobre lo que Jesús hizo y enseñó, ¿verdad?, lo que fue la vida de Jesús. Esto nos enseña que el que otro haya trabajado en un cierto renglón del servicio al Señor no nos exime de hacerlo nosotros, ¿verdad? Siempre hay la posibilidad de hacerlo, sintiendo el llamado que el Señor está haciendo hacia nosotros. No, ¿para qué lo hago? Si al cabo ya fulanito trabajó sobre eso, ¿no? ¿Se dan cuenta? Lucas dice, muchos han tratado, ¿verdad?, de poner en orden, ¿verdad?, la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas.
O sea, hay una seguridad de que todo aquello que se relata es la verdad, ¿verdad? No hay ninguna duda. Por eso dice ciertísimas. Y continúa diciendo, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Aquí nosotros nos damos cuenta, sin que Lucas lo diga, que él es un cristiano de segunda generación, o sea, discípulo de alguien que estuvo en la presencia de Jesús o que vivió en el tiempo cuando Jesús todavía tenía su ministerio en la tierra, ¿verdad? Los que fueron desde el principio y fueron ministros de la palabra, que fueron testigos oculares, que lo vieron con sus ojos, ¿verdad? Eso que enseñaron, él lo va a relatar, pero ¿cómo lo va a relatar? Dice, me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, todas estas cosas que se nos han ido enseñando y relatando, a veces no han estado en el orden, pues claro, lógico, que sea fácil de entender y de comprender. Entonces yo voy a tratar de darle un orden a todo este conocimiento que tenemos, ¿verdad? Para que sea desde su origen, desde el principio, para que esté lo más completo posible, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, excelentísimo Teófilo. Esto nos indica que aquella persona a quien iba dedicado el Evangelio era una persona de renombre, era una persona importante, posiblemente pertenecía al gobierno, ¿verdad? Por eso a los que tenían poder político, siempre se les llamaba con excelencia, ¿verdad? Excelentísimo. Era un tratamiento no de adulación, sino de respeto. Como el título, ¿verdad? Sí, como decir señor presidente. No es adulación, decirle es una muestra de respeto a lo que representa la persona, ¿verdad? O como cuando se refieren a un rey, su majestad, lo que su majestad ordene. Decirle su majestad tampoco no es adulación, es su título, su rango, su posición. Así también esta palabra excelentísimo es una palabra que le reconoce su autoridad, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir? Que esta persona importante del gobierno era cristiano. ¿Por qué lo decimos? Porque dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea, él ya tenía conocimiento, pero posiblemente tenía muchas dudas. Entonces, todas estas dudas que tenemos, todos tenemos dudas, por mucho que estudiemos la palabra, siempre hay cosas que queremos saber, que queremos aprender. Yo me acuerdo que cuando era una jovencita, muy jovencita de secundaria, y cuando leía la historia, y se paraba ahí el relato, ¿y qué siguió? A mí me mortificaba mucho que no siguiera con lo que, ¿qué más? ¿Qué pasó con ellos después? ¿Verdad? Ya de entonces había el gusanito ahí de buscar qué seguía, ¿verdad? Y esa inquietud todas la tenemos, nada más que no todos a veces la hacemos consciente. Está ahí, pero como que no le damos seguimiento. De repente, por alguna razón, vuelve a salir y decimos, ¿y luego? Entonces nos da por preguntar, ¿qué pasó con esto? ¿O qué significa esto otro? Entonces, cuando hay ese tipo de cosas, entra la necesidad de enseñar un poco más o de ordenar las cosas para que se entiendan mejor, o tener una escuela dominical como la tenemos aquí, ¿verdad? Para poder aprender un poco más a fondo aquellas cosas que nos interesan. Y probablemente Lucas, hermana, pues él estaba preparado intelectualmente, ¿sí? ¿no? Sí. O sea, por eso organiza, sí. ordena de forma diferente. Dentro de los escritores del Evangelio es el erudito, el escritor erudito. Tenía una cultura griega muy amplia que le daba un poder de discernimiento y de razonamiento muy eficaz, y también era sumamente ordenado, como son todas las personas que han estudiado, que ordenan en su mente. Fíjense que lo básico para entender las cosas
es que las ordenemos en nuestro cerebro, ¿verdad? Si están ordenadas, entonces las entendemos con facilidad y las podemos explicar con facilidad. Porque cuando tenemos el conocimiento, pero empezamos por el final a explicarlo, y luego le metemos el principio, fíjate que no te había dicho que esto, y luego le metemos el centro, pues la persona se queda media destanteada. En cambio, cuando el conocimiento va siendo explicado de manera ordenada, entonces es mucho más comprensible. Y eso es lo que hace Lucas, ¿verdad? Darle una estructura ordenada y lo más completo posible, porque él no nada más se basa en lo que ha visto, no, se pone a investigar. Y nosotros nos damos cuenta que hay una diferencia grandísima entre el Evangelio de Lucas y los demás evangelios, porque todos los demás empiezan de alguna manera con la vida de Jesús, la genealogía de Jesús, como empieza Mateo, o Marcos ya con el Jesús adulto y cómo fue presentado por Juan el Bautista, etcétera. Pero Lucas se mete a investigar desde antes del nacimiento de Jesús y antes del nacimiento del Bautista, que eso no lo tenemos en ningún evangelio. Ahí notamos ese orden y ese escrúpulo de investigar bien las cosas. Muy bien, seguimos adelante. ¿Fue discípulo de Pedro? O sea, no, de Pablo. De Pablo. Lucas es compañero de Pablo. Cuando Pablo tiene aquel problema con sus ojos, aquella enfermedad con sus ojos, cuando está en Asia Menor, cuando está visitando a los Gálatas, cuando está visitando a los de esa región de Asia, cuando está en Troas, conoce a Lucas por su enfermedad, porque Lucas era médico, ya dijimos que Lucas era un erudito, pero también era médico. Entonces atiende a Pablo y conoce a Pablo, le impacta tanto Pablo que ya no se separa de él. Sigue cuidando a su enfermo y aprendiendo de él y también ayudándole en el ministerio. Entonces se vuelve un experto. Por eso en el vocabulario de Pablo, sobre todo en las cosas que son, vamos a decir, de profundidad, que tienen fondo teológico, vemos las palabras de Pablo reflejadas ahí, ¿verdad? En Lucas. ¿Por qué? Porque es muy respetuoso de las cosas importantes, ¿verdad? Entonces reproduce casi exactamente las palabras de Pablo, ¿verdad? Seguimos con el versículo 5. Nosotros vemos aquí, ¿verdad?, que nos empieza Lucas a relatar el origen de Juan, ¿verdad? Y nos empieza diciendo, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Lo primero que sabemos es que Juan no iba a ser de cualquier familia, era de una familia sacerdotal. Ya sabemos que los sacerdotes descendían de Aarón y que era de la clase de Abías. Y eso a nosotros no nos dice gran cosa, pero en el libro de las Crónicas, David, antes de morir, dejó todo arreglado para que cuando se construyera el templo y hubiera el culto en toda forma para Dios, hubiera un orden en todo. Y entonces los sacerdotes para el tiempo de David ya eran muchísimos. Si nosotros recordamos de la familia de Aarón, nada más de la familia de Aarón salían los sacerdotes. Y Aarón tuvo 4 hijos, pero 2 de los hijos que fueron medios, vamos a decir, medios presuntuosos y que querían ser importantes, Nadab y Abiú, quisieron ir y ofrecer los 2, cuando nada más uno debía ir a ofrecer el incienso. Como que había media riña, competencia entre ellos, y los 2 quisieron ir a ofrecer el incienso,
y en las prisas no tomaron del fuego sagrado que era del altar de los sacrificios. Ese era el fuego, Dios mismo había encendido ese fuego cuando fue el primer sacrificio, y ese era un fuego santo. Entonces ellos tomaron lo que dice la palabra fuego extraño, y fueron a encender el incienso, y entonces Dios se molestó por esa falta de respeto y los fulminó, fueron quemados. Entonces esos 2 hijos de Aarón desaparecieron de los 4 hijos. Entonces nada más quedó Eleazar e Itamar. Y de esos 2 salieron todas las clases de los sacerdotes. Estábamos hablando del tiempo de David, cuando se habían reproducido mucho, había muchos sacerdotes. Entonces, para asegurar un buen funcionamiento en el servicio al interior del tabernáculo, en el tiempo de David todavía había tabernáculo, pero cuando hubiera el templo, David deja establecido, y nosotros la cabeza nos hace ruido cuando decimos, pues si en tiempo de David no había templo, pero él deja todo establecido. Estaba a punto de morir cuando le ordena todo eso a Salomón. Y entonces divide a los sacerdotes en 24 clases. Como Eleazar tenía muchos más descendientes que Itamar, 16 clases son descendientes de Eleazar y 8 son descendientes de Itamar. Eso, como les digo, lo tenemos en Primera de Crónicas 24, ¿verdad? Ahí 24:4 ya empiezan las órdenes, y la orden de Abías es la octava de los de Eleazar, es de la octava clase, entonces de los de Abías. Ahora hay otro problema. Cuando se van son deportados, cuando se van al destierro, los sacerdotes que regresan no regresan todas las clases, solo regresan 4 clases, y eso lo vemos en Esdras. Y las 4 clases de sacerdotes que regresan son Jedaías, Immer, Pasur y Arim. Pero respetando la historia y respetando la clasificación que hizo David, de esas 4 clases que regresaron, se vuelven a recrear las 24 clases que David formó, ¿verdad? Entonces se sigue manteniendo los nombres de las clases. Entonces sigue siendo la clase número 8, la clase de Abías, de donde descendía Zacarías, este señor del que ahorita nos están platicando. Ahora, otra cosa importante que nosotros podemos ver ahí, ¿verdad?, es que Zacarías significa Jehová se acordó. Se acordó. Sí, se acordó. Y tiene relación con el hecho de que Zacarías y Elizabeth no tenían hijo, y siempre estaban orando y orando y orando para que Dios les diera un hijo. Quizá en el tiempo de que Dios les dé el hijo ya ni oraban porque ya eran ancianos, y nosotros sabemos que la reproducción cesa a cierta edad en la mujer, así que a lo mejor ya ni oraba por el hijo, pero Jehová se acordó, como es el nombre, lo que significa Zacarías. Ahora, Elizabeth, la palabra Elizabeth en hebreo es Elisheva, y Elisheva significa Dios es mi juramento. Dios es mi juramento. Entonces, de alguna manera, no hay ningún juramento para mí que valga más que el Señor, ¿verdad? El Señor es el que, en el nombre, por eso en el nombre del Señor es como si juráramos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos a 2 personajes muy importantes, ¿verdad? Primero, que Zacarías era de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces, la familia y los sacerdotes procuraban que dentro de las mismas familias, ya hemos dicho que eran muchísimas familias las que había, procuraban casarse dentro de la misma familia, pero también se casaban con mujeres de otras familias, pero era, vamos a decir, más raro, pero sí sucedía, no había prohibición, porque el que llevaba el nombre era el varón, entonces era el que llevaba el nombre de la familia del padre, ¿verdad? Por eso,
cuando una mujer no tenía hijo varón, desaparecía la descendencia, desaparecía dentro de la genealogía, desaparecía, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que también Elizabeth era de las familias de Aarón. Lo que quiere decir que de alguna manera el padre de Elizabeth era de los sacerdotes, pero quizá la madre era de Judá, porque era pariente de Elizabeth, de María, ¿verdad? Era pariente de María. Entonces, si María era de la casa de David, pues entonces debía de ser de Judá, la mamá de Elizabeth. Esas reflexiones las sacamos en consecuencia, ¿verdad? Y dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. Fíjense que no dice que sin pecado, dice irreprensibles. O sea, que no había ningún reproche contra ellos, ¿verdad? Procuraban cumplir todos los mandamientos en cuanto a ritos, en cuanto a liturgia y también en cuanto a su comportamiento. Trataban de que su comportamiento fuera el más puro, el más sano, el más correcto posible, ¿verdad? Entonces eran personas que cuidaban su manera de vivir. Dice, ambos, dice, en todo, bueno, los mandamientos indica la cuestión cultural, de culto, y ordenanzas indica la vida, qué tan morales eran, ¿verdad? Entonces, siempre eran irreprensibles en los dos aspectos. Pero, sí, el mandamiento se refiere al culto. Al culto. Sí, al culto, en especial, ¿verdad? Sí. Y ordenanza ya es la forma en que vives, todos los preceptos que hay entre los judíos de una manera de vivir correcta. Nosotros podemos pensar, pues los mandamientos, si pensamos en los 10 mandamientos, nos regulan toda nuestra manera de vivir, pero pensemos que los 10 mandamientos comprenden toda la ley para el funcionamiento del pueblo. Ahí está concentrado todo el funcionamiento, desde lo que se refiere a Dios, los primeros 4, y lo que se refiere al prójimo, o sea, la convivencia, los últimos 6. Ahí está concentrado todo. Y en el hebreo no se les llama mandamiento, se les llama de otra manera, ¿verdad? La ley. La ley. Muy bien. Entonces nos dice, termina diciendo este pasaje que no tenían hijo porque Elizabeth era estéril, o sea que aún tenían muchos años de casado, pero nunca había tenido un hijo. Y la situación, ya eran de edad avanzada. Nosotros tenemos muchos ejemplos en la Biblia de personas, mujeres estériles, que no tienen, vamos a decir, reconocimiento dentro de su sociedad, porque una mujer que no tiene hijo es como un cero a la izquierda. Si la mujer no tiene importancia, una que no tiene hijo no cuenta, ¿verdad? Pero vemos cómo Dios escoge mujeres estériles para hacer grandes cosas. Y encontremos en la historia bíblica a Sara. Luego encontramos a Rebeca, Sara, madre de Isaac, a Rebeca, ¿verdad? Madre de Jacob. Luego encontramos a Raquel, la madre de muchas de dos de las tribus más importantes, de José y de Benjamín, ¿verdad? Luego encontramos a Ana, que tampoco tenía hijo, madre de Samuel, alguien especial para Dios, ¿verdad? Y ahora encontramos a Elizabeth. Entonces Dios hace grandes cosas con aquellos que la cultura dice no sirven para nada, ¿verdad? Entonces allí hay otra enseñanza. ¿Se dan cuenta cómo Lucas nos va marcando esto? Sin decírnoslo, pero va dándole un lugar especial que Dios le ha dado a la mujer y que la cultura no reconoce. Muy bien, seguimos adelante. Dice que ya eran de edad avanzada. Versículo 8.
Entonces nosotros vemos aquí, ¿verdad?, que Zacarías, conforme a su clase le tocaba ciertos días ejercer el ministerio dentro del tabernáculo. Y aquí nos estamos refiriendo al lugar santo, no al Santísimo, que el Santísimo nada más el sumo sacerdote entraba una vez al año. En el lugar santo, ¿para qué? ¿Qué hacían ahí los sacerdotes? Pues todos los días ofrecer el incienso, prendían el incienso, era mañana y tarde a la hora de los sacrificios. Y encendían, limpiaban, arreglaban el candelero y también cambiaban y arreglaban los panes, ¿verdad? Los 12 panes que representaban al pueblo de Israel. Pero lo que a él le tocaba, la clase de Abías, era encender el incienso, ¿verdad? Era su trabajo. Dice, si usted se fija, le tocó por suerte. O sea que a la clase, no a cualquiera le tocaba. Como eran muchos, lo sorteaban y al que le tocaba, quizá, dicen los eruditos, nunca le había tocado a Zacarías, porque era por suerte, ¿verdad? Pero ese día le tocó a Zacarías, algo ya que Dios había preparado, ¿verdad? Entonces le tocó ofrecer el incienso. Ahora, ¿cómo era esto de que cada clase le tocaba? Bueno, cuando le tocaba a alguien era una semana tenía que ejercerlo. Toda la semana estaba haciendo aquello, todos los días, mañana y tarde, de encender el incienso, y a la hora del incienso el pueblo oraba. Estaba orando y esperando, porque era un momento muy especial. Ofrecer el incienso a Dios es como la alabanza a Dios de una manera práctica, de una manera que se ve, porque cuando nosotros oramos, muchas veces oramos en silencio, y aunque estamos alabando al Señor, pues es algo muy subjetivo, pero esos actos objetivos eran especiales para notar la alabanza del pueblo hacia el Señor. Prender el incienso era alabar al Señor. Sí. Elina, no sé si podrías ampliar un poquito más el procedimiento del topo en suerte, o sea, cómo era ese procedimiento. Sí, había muchos sistemas, ¿verdad? A veces eran como vamos a decir, objetos que representaban a cada persona. A veces eran varitas, como allá en el desierto, que les pusieron varitas, cada una con el nombre de la persona, y a ver cuál salía, y el que saliera el nombre era el agraciado, ¿verdad? De todas maneras era un sorteo, ¿verdad? De cualquier sistema que usaron era un sorteo, ¿verdad? Entonces le tocó, ¿verdad? Ofrecer el incienso, ¿verdad? Dentro del tabernáculo, conforme a los usos del sacerdocio, ¿verdad? Y fíjense una cosa muy importante, cuando nosotros tenemos actos dedicados al Señor, qué importante es que estos actos estén respaldados por algo más que el simple acto. Por ejemplo, aquí la oración del pueblo. El incienso representaba la adoración del pueblo a Dios. Ese olor grato que se elevaba cuando se quemaba el incienso hacia Dios. Pero representaba la oración del pueblo. Pero el pueblo estaba orando, estaba haciéndolo. Esto nos indica... En forma material era el incienso. Y en forma espiritual, la oración del pueblo. Esto nos indica que todos los actos que nosotros hacemos tienen que estar respaldados por un comportamiento espiritual de nuestra parte. Vamos a poner, por ejemplo, cuando se bautiza un niño. Si la congregación no está entregada, sintiendo que es su responsabilidad la formación de ese niño, es vano el acto. ¿Por qué? Porque el respaldo está en la congregación que se compromete, y así lo dice el ritual, a estar al pendiente de la formación de ese niño. O cuando tomamos la comunión, que no estamos conscientes de que confesamos nuestros pecados delante del Señor, porque nosotros sabemos que nadie con pecado puede venir delante del Señor. Y si no confesamos nuestros pecados, entonces no somos recibidos delante del Señor,
porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y librarnos de toda maldad. Entonces tenemos que haber una oración de confesión para venir limpios delante de Dios. O sea, todos esos detalles nos enseñan que tiene que haber algo en nuestro espíritu especial para Dios que respalde el acto que hacemos. Y eso es lo que aquí está pasando, ¿verdad? El acto que Zacarías está haciendo dentro del templo de encender el incienso está respaldado por la oración del pueblo que estaba esperando afuera al sacerdote. Pero ¿qué pasa cuando está ahí adentro ofreciendo el incienso? Dice, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Miren, cuando nosotros pensamos en eso, un lugar que no conocemos, es difícil hacernos una idea. Por eso yo me traje estas gráficas, aunque están muy chiquitas, pero nos ayudan un poquito. Este es una representación del plano del templo. ¿Lo alcanzan todos a ver? ¿Verdad? Entonces, este es el lugar del altar del incienso. Este es el lugar santísimo. Esta es la cortina que separa el lugar santísimo del lugar santo. Aquí está el lugar del incienso. La derecha es aquí, entre los panes, la mesa de los panes y el altar. En este lugar, de pie, se le apareció el ángel. Zacarías estaba de frente al altar del incienso. Entonces aquí en este lugar se le apareció. Aquí tenemos otra gráfica, pero esta no es tan clara, donde tenemos, aquí mismo, donde tenemos el tabernáculo. Aquí está el tabernáculo ya en bulto, ¿verdad? Aquí está el altar del incienso, aquí está el lugar santo, aquí está el altar del incienso y la cortina. Aquí tiene un corte para que podamos ver el interior del lugar santo. A ver, ¿todos lo alcanzan a ver? Y aquí, en este rinconcito entre la mesa y el altar del incienso, aquí se apareció el ángel. ¿Lo alcanzan a ver? Está muy chiquito, pero verdad. Entonces, ahí en ese lugar. Si este fuera, aunque yo está viendo al frente, aquí estaba viendo hacia la cortina, vamos a suponer que este es el altar del incienso, ¿verdad? Entonces la mesa de los panes está aquí y el candelero está acá. Entonces, ¿dónde se le aparece? Aquí está el altar del incienso, está aquí trabajando Zacarías, y ahí se le aparece de pie el ángel del Señor. Y cuando, imagínense ustedes, un lugar en donde nadie entra más que el sacerdote que va a oficiar, y que de repente tenga una persona ahí parada, es todo un acontecimiento, ¿verdad? Entonces, dice que le tomó temor. Y es muy de explicarse, porque desde que el pecado entra en la raza humana, cada vez que tenemos una experiencia de este tipo, no pensamos, a lo mejor me viene a reprender, a lo mejor me viene a decir que no estoy haciéndolo bien, a lo mejor me dice que tengo pecado, ¿verdad? O sea, ese es el temor ante la grandeza, ante la majestad de lo que tenemos enfrente. Por eso dice que le tomó temor a Zacarías al verle. Esos acontecimientos como esas apariciones, Sí, nombre, ¿verdad? sí, en forma de figura humana. Pero ¿cómo se le dice a este? Teofanías. Teofanías. Teofanía es cuando Dios se presenta. Aquí nos dice que es un ángel del Señor que está delante de Dios todo el tiempo, ¿verdad? Entonces se turbó. Vamos a seguir la lectura del versículo 13. Entonces, lo primero que el ángel hace cuando ve que Zacarías se turba y tiene miedo, le dice, no temas. O sea, darle confianza, que esté tranquilo, que no tenga temor de su presencia, para que pueda recibir el mensaje con tranquilidad. Cuando estamos nerviosos, todo se nos olvida.
¿No se han dado cuenta que cuando van al médico y el médico le está diciendo con mucha paciencia, y va a hacer esto, y va a hacer lo otro, y va a tomar aquí, y va a tomar allá, de repente cuando sales, ¿qué me dijo? Estás bloqueado. ¿Qué me dijo? Como que medio te bloqueas por la misma tensión que tienes, ¿verdad? Bueno, el ángel no quería que se bloqueara, Claro. quería que estuviera tranquilo y que recibiera el mensaje atento, captando todo lo que le estaba diciendo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le da el ángel? Tu oración ha sido oída. Tu oración ha sido oída. Quizá ya ni se acordaba de la oración, quizá oraba por el pueblo, por la salvación, porque siempre era una oración permanente, la salvación del pueblo. Quizá ya hasta se iba más allá por lo que luego dice él en su oración después, por todo el mundo. Vayan ustedes a saber qué era su oración entonces. Pero entonces tu oración ha sido oída. También esto nos indica que las oraciones que le hacemos a Dios no desaparecen, no se borran, ahí están. Aunque a veces nosotros, siempre se nos recomienda, insista, no se canse de pedirle a Dios, siga orando, pero a veces nos cansamos. Pues nosotros nos podemos cansar, pero la oración Dios no la olvida. Y aquí está un ejemplo, que Dios no olvida. Tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan. Es curioso, ¿verdad? Pero cuando las cosas vienen de Dios, hasta el nombre viene de Dios. Recordemos que en muchas ocasiones le vas a llamar así, o simplemente ya tienen un nombre y Dios se los cambia para que representen el ministerio que Dios les está dando, ¿verdad? Y entonces aquí se va a llamar ese hijo que vas a tener, que es regalo de Dios, humanamente no era posible, pero es regalo de Dios, le vas a llamar Juan. Y Juan quiere decir lleno de gracia, o sea, no tanto como lleno, sino recibir la gracia de Dios. O sea, Dios agració a tal persona, o lo llenó de gracia, ¿verdad? Y nosotros, por lo que dice aquí, ¿verdad? Desde antes de nacer ya la gracia de Dios estaba con él, puesto que Juan iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Entonces le dice, ¿verdad? Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. O sea, no nada más el gozo de que al fin iba a tener un hijo, ya cuando no lo esperaban, sino qué hijo iba a tener, ¿verdad? Entonces ese era el mayor gozo todavía y alegría. Y toda la parentela se iba a gozar con ellos, no nada más ellos. Y también nos habla, ¿verdad?, de que muchas gentes se regocijarán. ¿Por qué? Porque él iba a llevar el anuncio de salvación, ¿verdad? El anuncio de salvación. Entonces esto era no nada más iba a la familia sacerdotal, porque era de familia de sacerdotes, sino más allá al pueblo y todavía más extenso, ¿verdad? El ministerio de aquel hombre que iba a nacer, aquel hijo de Zacarías y de Elizabeth. Y sigue diciendo el ángel, porque será grande delante de Dios. O sea, no va a ser cualquiera. Ha habido muchas gentes grandes delante de Dios, como los profetas, como ciertos reyes, ¿verdad? Como ciertos personajes bíblicos. Pensemos, por ejemplo, en José, que fue grande delante de Dios, pero este es un personaje especial. Y aquí nos va anunciando que va a ser un profeta, porque grande delante de Dios, lleno del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu era el que movía la profecía, ¿verdad? Ahora recordemos otra cosa muy importante. En 400 años no había habido profeta de Dios en el pueblo de Israel. Malaquías fue el último, y hacía 400 años de Malaquías. Entonces era algo no esperado, ¿verdad? Algo sumamente importante. Y sigue diciendo, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Recordemos
que había un voto especial entre los judíos que lo tomaban a voluntad, no era algo obligatorio, lo tomaban a voluntad, que era el voto del nazareato. El que hacía el voto de nazareato, o sea que fuera nazareo, era una persona que no se cortaba el pelo todo el tiempo de su voto, hacían voto por cierto tiempo. No se cortaban el pelo, no bebían vino ni sidra, no se contaminaban con cadáver como si fuera sumo sacerdote. O sea, tenía muchas reglas esto. Pero aquí lo especial es que es nazareo desde el vientre de su madre. O sea, la madre tenía que cuidarse de no contaminar a su niño. Desde la madre tenía que cuidarse. Entonces, otro ejemplo de nazareo desde el vientre es Sansón. Y ese Sansón fue muy cabeza dura, muy bribón, ¿verdad? Pero también fue nazareo desde el vientre de su madre. Ahí tenemos otro caso de una mujer estéril. La madre de Sansón también era estéril. Entonces, había mucha atención que poner en este niño que iba a nacer, ¿verdad? Seguimos con el versículo 16. Entonces aquí nos viene el para qué, ¿verdad? Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Fíjense que aunque Israel era el pueblo de Dios, pero de repente como que se les olvidaba a quién pertenecían, ¿verdad? Entonces les recalca el Dios que se conviertan al Dios de ellos. Que no anden vagando, que no anden sueltos, que no anden por ahí desbalagados, ¿verdad? Buscando otras creencias para que se conviertan al Dios de ellos, ¿verdad? E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Recordemos que entre los profetas del Antiguo Testamento, el más grande de los profetas del Antiguo Testamento es Elías. Entonces, así, con el poder que Dios le dio a Elías, recordemos que Eliseo fue muy poderoso también y dice que pidió doble porción del espíritu de Elías, ¿verdad? Pero como dado por el Señor Elías, ¿verdad? Entonces, así, de ese calibre iba a ser este profeta, ¿verdad? Que con mucho poder de parte de Dios para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. ¿Qué quiere decir? Que esta generación joven no tenían el mismo corazón piadoso y respetuoso y obediente a Dios que tenían los padres. Nosotros podemos notar en nuestros tiempos que la forma de ser de nuestros padres ya no son las nuestras, en muchos aspectos, y que las de nuestros hijos tampoco son las nuestras, ni siquiera las de los abuelos, mucho menos. El respeto, la amabilidad, la cortesía, el don, ¿verdad?, de gentes que tenían aquellas personas, como que son cosas que ya no tienen valor, que ya no tienen importancia, ¿verdad? Entonces eso es volver el corazón de los hijos a los padres. O sea, que tomen algo de la riqueza que hay en las generaciones anteriores, ¿verdad? Hermana, como que estaba viviendo lo mismo que vivimos actualmente. Sí, es que por eso la palabra de Dios es para toda época, porque la historia se repite. Dice que si no la conocemos, la volvemos a repetir con todos sus errores. Por eso es importante, ¿verdad? Y de los rebeldes a la prudencia de los justos, porque cómo se batalla cuando los jóvenes son rebeldes. Aquí habló de hijos y luego habla de rebeldes, porque a veces no nada más son difíciles los hijos, son rebeldes. Entonces, que caigan
que vuelvan en sí, como dice del hijo pródigo, ¿verdad? Que vuelvan en sí y recapaciten y dejen su rebeldía y tomen el buen camino, ¿verdad? Para todo eso venía a trabajar el ministerio de Juan el Bautista, ¿verdad? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea que Juan iba con su ministerio, su predicación, a preparar al pueblo para que cuando llegara el ministerio del Mesías, encontrara ya los corazones preparados. Por eso nosotros encontramos, pues, ya en el tiempo de Pablo, ya una generación después, que había gente que había sido evangelizada y bautizada en el bautismo de Juan, que era el bautismo de arrepentimiento, porque era lo que predicaba Juan: arrepiéntanse, arrepiéntanse, reconozcan que están mal delante de Dios para que sean perdonados. Porque cuando nosotros reconocemos que hay pecado en nosotros, que hay de qué arrepentirnos, entonces estamos dispuestos a recibir del Señor, ¿verdad? Mientras no hubiera eso, eran refractarios a la enseñanza que Dios estaba mandando. Por eso era la preparación. Fíjense qué importante es que nos volvamos conscientes de que no somos tan limpiecitos ni tan puros como a veces creemos, que hay pecado en nosotros, que hay un pecado que a veces es a pesar de nosotros, ¿verdad? Que no lo queremos cometer, pero lo cometemos. ¿Cuántas veces pecamos de opinión, de pensamiento? Hay una persona que nos hace trabajos, y entonces trabajos de edición y cosas de esas, que dice, el pastor Vaqueiro le llama de un nombre muy peculiar, se llama Alejandro la persona, y dice: Alejandro de todos mis pecados. ¿Por qué? Porque cuando no cumple lo que nos dice, y que para tal día, que para aquí, para allá, pues ¿qué piensa uno? Ay, este flojo no está trabajando. ¿O qué piensa? Ay, que yo creo que ya se ocupó de otra cosa y me deja las cosas mías pendientes. ¿Y eso será cierto? ¿Será la realidad de la persona? Pues pueden ser puros pecados que estamos cometiendo por la opinión que nos estamos formando de la persona, ¿verdad? Esos pecados no estamos conscientes de ellos generalmente, ¿verdad? Por eso le dice: Alejandro de todos mis pecados. Porque me haces pecar, ¿sí? ¿Verdad? Me haces pecar pensando mal de ti, porque a lo mejor no es cierto, a lo mejor tienes problemas reales que te entretienen, ¿verdad? Y yo estoy pensando que no es más que mala organización, desidia, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso, hay que estar conscientes de ese pecado que hay en nosotros y que a veces no recapacitamos en ello. Entonces, preparar al pueblo, un pueblo bien dispuesto a recibir la enseñanza del Mesías. Y sigue diciendo, a ver, versículo 18, vamos a leer. Fíjense que a veces para nosotros la lectura de la palabra no nos es tan clara porque no conocemos el hebreo, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, Zacarías le dice al ángel: ¿en qué conoceré esto? Y le pone la dificultad: porque yo soy viejo y mi mujer es estéril. ¿En qué conoceré esto? Quiere decir, ¿cómo puedo estar seguro? ¿Cómo va a pasar? ¿Verdad? Dame una señal de que esto es cierto, porque ¿qué tal si salgo yo y le digo a mi mujer: oye, vamos a tener un hijo y no hay nada? ¿Verdad? O sea, ¿qué hay aquí? Duda, incredulidad. Hermana, pero por ejemplo, ¿no sería normal esa duda, puesto que eran ya viejos? ¿Sí? Por eso. Pero, oye, tienes un ángel aquí, tienes una persona venida del cielo que te está dando una noticia que la has esperado toda la vida. Es algo, no es algo común, no te la está diciendo cualquier persona, te la está dando un enviado del cielo.
Ahora, el nombre Gabriel significa poder de Dios. Por eso dice, yo soy Gabriel. Si supiéramos hebreo, yo soy poder de Dios. Por eso les digo que a veces el hebreo la falta del hebreo nos mete en problemas, sí, hermana. Trasladando esto a nuestro tiempo actual, ¿cuántas veces recibimos palabras y la ponemos en duda? Sí. Simplemente el Señor utiliza a quien Él quiera como mensajero de Él. Sí. Entonces, por eso dice que esa seguridad que tengamos en el Señor es básico. Esa es la fe, la confianza que tenemos en Dios. El pastor Vaqueiro siempre dice, la fe se cosifica. O sea que la fe se vuelve pruebas tangibles. Se cosifica. O sea, no es una cosa etérea, no. La fe tiene resultados que podemos ver y palpar, ¿verdad? Por eso dice se cosifica, ¿verdad? Y eso es lo que no está haciendo Zacarías. O sea, ¿dónde está su fe? ¿Verdad? Le está recibiendo un mensaje y lo está cuestionando. Por eso el ángel le dice, ¿verdad? Si nosotros no supiéramos todo esto, por ejemplo, que Gabriel es poder de Dios, entonces yo soy Gabriel, o sea, yo soy poder de Dios, el que te está diciendo esto, ¿verdad? Entonces le sigue diciendo, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Te estoy dando unas buenas nuevas y tú las cuestionas. Tanto esperarlas y las cuestionas. Y ahora, o sea, a causa de esa incredulidad, vas a tener una respuesta, te va a afectar. Quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Sí, Pero es que esa fue la señal. Sí. Pediste señal, ahí está. A ver, habla. Sí, ¿verdad? Ahora, estas buenas nuevas... Una seguridad enorme. Sí. Con tu boca no las puedo... Sí. Con tu boca... Perdón, mudo, sí, pero lleno de gozo. Sí. O sea, esto es real. Tenía mucho que comunicar y no podía hacerlo. Yo creo que también podría ser como una metáfora que a ese modo estupefacto, así de que lo que vio, lo que escuchó, la noticia, puede ser. Sí, pero aquí fue hasta que esto se lleve a cabo. O sea, esa va a ser la prueba de que es por tu falta de fe, ¿verdad? En la palabra del Señor. O sea, hasta que se cumpla esto, entonces no vas a recobrar la voz. Muchos dicen que también lo dejó sordo, porque luego cuando le hablaban le tenían que escribir. Él escribía porque no podía hablar, pero también le escribían. Entonces muchos eruditos dicen, no nada más quedó mudo, también quedó sordo. Por eso todos se extrañan cuando ponerle el nombre al niño y que él sin oír lo que decía Elizabeth, también coincide con lo que dice Elizabeth. Claro que el ángel ya le había dicho, ¿verdad?, que tendría un hijo. Muy bien, seguimos adelante, ¿verdad?, con el versículo 21. Entonces nosotros vemos aquí, ¿verdad?, cómo el ministerio de encender el incienso tenía un tiempo ya establecido y el pueblo sabía que en tanto tiempo el sacerdote salía y los bendecía porque era la otra función
de salir y bendecir al pueblo después de haber ofrecido el incienso a Dios. Pero no salía el sacerdote. Entonces empiezan a preocupar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo les digo que las oraciones son en silencio, son subjetivas, porque recuerden que las vestiduras de los sacerdotes tenían campanillas, ¿se acuerdan? Para saber que el sacerdote se estaba moviendo dentro y que estaba todo bien, ¿verdad? Que no había pasado nada, porque si el sacerdote entraba con pecado no salía vivo. Entonces, sí, era una señal, el sonidito de la campanita era una señal que el sacerdote estaba bien. Entonces, por eso la oración era en silencio. Fíjense, todo eso lo deducimos, no lo dice aquí, pero lo deducimos, porque si no, no se podría saber si hubiera ruido, ¿verdad? Entonces estaba el pueblo asombrado porque no sale, y por qué no sale, y por qué no sale, ¿verdad? Hasta que al fin salió. Y cuando sale, no puede hablar, no puede bendecir al pueblo, quizá de palabra, quizá lo bendijo con las manos, con señas, y luego explicar lo que le había pasado, porque si había a puras señas, empieza a hacerle señas, tratando de explicar lo que había pasado. Entonces, por las señas se entienden que tuvo visión dentro del templo, ¿verdad? Entonces dice que siguió con su ministerio, ¿verdad? Todos los días que le tocaban, o sea, toda esa semana, y luego, cuando terminó sus días de ministerio, ya cumplido, se fue a su casa. Quiere decir que como muchos sacerdotes, ¿verdad? Nada más el sumo sacerdote vivía allí, pero casi todos tenían lugares establecidos donde vivían, estaban repartidos, para que siempre hubiera un sacerdote en medio del pueblo. Entonces se va a su casa. Nosotros vamos a saber después, por el relato, que vivía en las montañas de Judea. Entonces Jerusalén está aquí. Pero aquí, por ejemplo, vemos las lomitas, ¿se fijan? Bueno, en las montañas de Judea, lo más probable es que haya vivido en Hebrón, porque Hebrón era una de las ciudades importantes en donde siempre había sacerdote, ¿verdad? Recuerden que Hebrón era tan importante que ahí estaba la tumba de los patriarcas. La tumba de Macpela era en Hebrón. Ahí también fue la residencia oficial de Abraham, de Isaac, ¿verdad? Jacob se despegó un poco, pero siempre fue un lugar importante. Ahí fue la coronación de David, en Hebrón. Entonces es muy probable que Zacarías haya vivido en esta parte al sur, en estas montañas, en Hebrón. Luego este es un mapa de los niños. No estaba el mapa de los adultos, pero está muy bien porque está más gráfico, ¿verdad? Más gráfico. Entonces a nosotros nos resulta muy útil este mapa. Muy bien, entonces se fue a su casa y dice que después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en su casa por 5 meses. Y luego dice diciendo, 5 meses. El niño iba a ser nazareo. Ella tenía que cuidarse. No nada más cuidar lo que es normal, una mujer que ha sido estéril y que de repente está embarazada tiene que tener mucho más cuidado. Además es anciana. Los riesgos son mayores. Nosotros tuvimos una feligresita por aquí que estuvo muchos tiempos sin venir a la iglesia porque estaba embarazada y tenía amenaza de aborto y además tenía gemelos en su vientre. Entonces, pues, tiene que cuidarse, ¿verdad? Aparte del cuidado físico, está el cuidado, vamos a decir, de tipo religioso. Él no podía beber vino, ni sidra, ni ningún producto de la uva. No podía ningún alimento inmundo entrar a su boca. Tenía que cuidarse mucho en muchos aspectos. Por eso la reclusión era importante. Otra cosa importante, tener seguridad de que esto se llega hasta su fin. Porque cuántas veces se malogra el producto, ¿verdad? Entonces que nadie supiera hasta que la cosa fuera segura.
¿Por qué? Porque, ay, fíjate, sí, que tú que parecía que de veras, y mira, igual el Señor no te quiere, porque ya saben que siempre que había problemas se pensaba en el pecado, y era una cosa, era un oprobio para las mujeres ser estériles, no nada más porque no había historia que siguiera de la familia, sino porque toda falla en la salud se atribuía al pecado. Debes de tener algún gran pecado oculto para que el Señor haya hecho esto contigo, ¿verdad? Entonces también por ese lado, hasta que no fuera una realidad. Nosotros sabemos que los primeros 3 meses ahora médicamente son los peligrosos en un embarazo, que al 4º mes ya el bebé se empieza a mover y entonces empieza a haber una seguridad de que el bebé está vivo, ¿verdad? Y ya pasando del 4º mes ya hay más seguridad de que sea un éxito el embarazo. Entonces ella se recluyó por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta de en medio de los hombres. Fíjense qué grave era para las mujeres, era una afrenta a la sociedad ser estéril. Quitó mi afrenta en medio de los hombres. Qué duros, qué tiempos tan duros para las mujeres. Por eso les digo que qué sensibilidad de Lucas de ponerlo de relieve, todas estas cosas que el Señor hacía. Fíjense que en todos los casos en que la cultura hacía uso de ese menosprecio de la mujer, el Señor era el que entraba al quite. ¿Se acuerdan con Sara cuando la entrega a Faraón? Porque pues no dijiste que era dijo que era su hermana y se la pide para mujer en el harem. Y el Señor le dice, no la toques. ¿Quién entraba en defensa? Siempre el Señor, en contra de la cultura. Y aquí el Señor es el que está quitando la afrenta que tenía aquella pobre mujer estéril delante de los hombres, ¿verdad? Entonces, qué importantes son todos esos detalles. Seguimos con el... 11 días. Ah, ya los pasamos. Bueno, es que nos emocionamos. Tengo el reloj ahí enfrente y todo el rato estaba pensando, ya tengo que ver el reloj, pero no lo había visto. Muy bien. Si se fijan, tiene tantos detalles, tantos detalles que son importantes y que muestran la sensibilidad de Lucas, ¿verdad?